Hola, una vez más, es un gusto saludarte nuevamente desde aquí desde YouTube. Queremos agradecerte por sacar el rato y darle play ahí al vídeo de esta semana de lo que ha sido la escuela sabática. La verdad que es un placer que estés por aquí. Si es tu primera vez, bienvenido. Y si ya has repetido, pues el placer es todo nuestro tenerte nuevamente por aquí y que pasen los siguientes minutos con nosotros. Yo creo que el mensaje del Señor esta semana de lo que ha sido la lección ha impactado en nuestros corazones y queremos a lo largo de estos próximos minutos entrar un poco en detalle sobre lo que ha sido el mensaje del extranjero dentro de tus puertas, el cual puede parecer algo muy sencillo que hemos leído muchas veces, pero muchas veces no sabemos qué extranjero es ni qué puertas son. Pero aquí estamos para hablar un poquitico de eso. Así que nada, chicos, bienvenidos. Qué gusto verlos aquí nuevamente. Y empiezo por Alex y Cami. ¿Qué tal todo? Hola Jorge, hola a todos los que nos están viendo ahorita, pues desde donde estén, a la hora que sea. Todo muy bien, gracias a Dios, muy contentos. Ya creo que nos estamos fortaleciendo un poco más por este canal y eso me encanta. Amén. Y nada, la verdad, fascinada con esta temática. La de esta semana está poderosa. Sin duda, sin duda. Yo recuerdo a alguien que me decía, ay, no, es que la escuela sabática me parece tan aburrida, son cosas tan antiguas, etcétera. Pero la de esta semana habla del día a día de hoy, lo cual es interesante. Edwin, ¿qué tal todo? Hola Jorge, hola chicos, ¿cómo están? Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes, con todas las personas que nos escuchan en YouTube y me sentí súper identificado con la lección de esta semana eh, y sé que ustedes también, ya que estamos extranjeros en otro país y, y entonces como que lo veía muy aplicado como a mi vida y fue muy chévere. Me encanta, porque esa era una de mis primeras preguntas, pero ya llegaremos allá. Cabo, ¿qué tal todo? Jorge, bien, Aleja, Camilo, Edwin, yo me quedo con Edwin lo que dijo, es fácil ser empático en esta situación, obviamente hay diferentes formas de migrar, hay diferentes formas de ser extranjero, hay que decirlo, Dios ha sido bueno con nosotros en las historias que tenemos, pero uno sabe lo que es estar lejos de casa, lejos de tu cultura, de tu familia, de tu comida, la gente que te quiera, que te apoya, y uno sabe también lo que se siente cuando alguien hace algo por ti con amor, y uno dice, wow, si se trata de empatía, hay que hacer lo mismo con todo el mundo, porque eso es cristianismo práctico para el 2021 y de eso hablamos aquí. Así es, sin duda. Claro que sí, así que nada, entremos en detalle y quería preguntarles directamente a Aleja y Cami, ¿cuál fue su impresión cuando leyeron este tema del extranjero dentro de sus puertas? Dentro de tus puertas, ojo. Pues personalmente, esa frase siempre me lleva a la ley y siempre me va a llevar al sábado. Siempre me va a llevar a Éxodo capítulo 20 versículos del 8 al 11. Y pues obviamente desde el número capítulo 5. Eso fue la primera impresión. Yo en qué momento me van a tocar el tema, en qué momento van a hablar del Sí. sábado, por qué esta expresión. Y me llamó la atención la forma en que la lección lo fue desglosando y lo fue llevando poco a poco. Mm, mm, Súper. Eh, y, y esta es una pregunta que quiero hacerles a Gabo y a Edwin directamente, que, bueno, para los que no saben, Aleja y Cami están en Cali, en Colombia, pero lo que es Gabo está en Canadá, originalmente de Colombia. Edwin es originalmente de Colombia también y está en Estados Unidos. Yo también soy original de Colombia, pero estoy en España, etcétera. Entonces, Gabo, Edwin, en su experiencia, ¿qué es esto de ser extranjero? ¿Cómo se vive ser extranjero? Edwin, Edwin, primero. todo tuyo. Bueno, yo quiero contar una experiencia que tuve. Yo cuando vivía en Colombia, yo viajaba mucho por motivos de trabajo a diferentes países y era muy bonito encontrar que en cada país había iglesia adventista. Y entonces, cuando yo no estaba trabajando, yo aprovechaba los sábados, obviamente, para ir a la iglesia. Y era muy bonito porque tú llegabas, te preguntabas de dónde eras, de dónde venías, por qué estabas allí. Y era como encontrar esa familia eh, en cualquier parte del mundo. Entonces te Mm, acogían, te invitaban a almorzar, te preguntaban si necesitabas algo, en qué te podían ayudar. Y era muy bonito sentir que en cualquier parte del mundo encontrabas familia. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención
pues de nuestra iglesia y me parece súper bonito. Gabo. Jorge, yo quiero hacer énfasis en eso. Hay diferentes formas de ser extranjero, diferentes formas de emigrar. Y yo quiero traer los ojos a la realidad y a lo que está pasando en el año 2021. Y es que esta escuela sabática lo va a tocar más adelante, pero basta con mirar la crisis migratoria de Sudamérica y Centroamérica. Basta con mirar lo que está pasando en Afganistán, basta mirar lo que está pasando en Siria, en múltiples países del mundo. Y en realidad es que ese concepto de ser extranjero y de estar dentro de tus puertas es un concepto que no se queda en la antigüedad, es un concepto que hoy está más vigente que nunca cuando en el mundo se están presentando tal vez las cifras de desplazamiento más grandes de la historia de la humanidad. Vivimos en un mundo donde el concepto de ser extranjero está más vigente que nunca y las fronteras muchas veces se están abriendo o para recibir a las personas, para ayudarlos, o por el contrario se están cerrando, pero la gente igual tiene que huir buscando una situación mejor. Pero Jorge, dentro de ese contexto general de la historia que estamos viviendo, yo te lo pongo en otra perspectiva. Ese extranjero dentro de tus puertas tal vez es uno de los llamados más difíciles que nos hagan a nosotros como cristianos. Porque ¿quién abre las puertas de su casa para meter a una persona que no conoces, entendiendo el mundo en el que vivimos y poniendo en riesgo tal vez a tu familia y todo lo que tienes dentro de tu casa? Pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Y cuál es la importancia de la empatía? Edwin, Jorge y yo hemos tenido la oportunidad de emigrar y Dios nos ha tenido aquí en diferentes países por una razón, pero se siente como la falta de que no soy de aquí, ni tampoco soy de allá, y aquí esto no lo puedo llamar mío, pero lo que dejé allá tampoco lo es. Y hay realmente una necesidad humana y una necesidad que es de cada uno de nosotros de ese concepto de identidad. Y realmente cuando nos encontramos con un Dios que le importan esos detalles y que trabaja con ese tipo de situaciones y emociones, es muy gratificante, pero también nos pone una sensación de que hay que ayudar más, hay que hacer algo más, no podemos simplemente sentirlo, sino hay que llevarlo a la acción. Sí, sin duda. Me gusta lo que mencionas porque el fenómeno de la inmigración mundial, pues, es algo que nos toca a todos, ¿no? Y se ve aún dentro de la iglesia. Yo seguro que hemos visitado iglesias en las cuales, pues, bueno, hay gente de Colombia seguramente, pero hay gente de todas partes del mundo que también asisten a nuestra iglesia, ¿no? Y a veces hablamos de, ¿no? De políticas de gobierno, en el cual cómo tratan al extranjero, cómo tratan al inmigrante. Y aquí en España se ve, hay veces que se ven en el sur lanchas que vienen llenas de un montón de personas de distintos países en África que vienen buscando un sueño, una oportunidad de entrar a Europa, etcétera, ¿no? Y es como el país los recibe una vez están, y caso Cuba, Estados Unidos, de cómo llega esa gente a Estados Unidos, lo que les cuesta y una vez llegan y cómo son tratados, etcétera, ¿no? Al final es un fenómeno que es real, que es palpable y que pasa hoy en día, ¿no? Y ahí me lleva a la siguiente pregunta, que era lo que trataba la lección. Entonces, ¿por qué amar al extranjero? No, pues pueden haber muchos sentimientos o emociones, pero vamos a hablar del amor, ¿no? Que es algo que es relevante para nosotros hoy. ¿Por qué amar al extranjero? ¿Por qué hay que de alguna manera encasillarlo dentro de mi respuesta hacia ti porque tú no eres de aquí? ¿Cómo lo ve Cami o Alex? Me pones en una situación tan complicada, porque es que es muy fácil hablarlo, es muy fácil de pronto como hacer esa conclusión súper filosófica y muy bonita, ¿no? Que se puede escuchar muy bonita, pero yo estaba pensando en estos días, precisamente estudiando sobre esta lección, estuvimos fuera de Cali, en otra ciudad de Colombia, en Bogotá, y allá sí que hay venezolanos, pero increíble, o sea, en cada esquina hay un venezolano y es como ya está ese estigma y me entristeció muchísimo porque me cuestioné en el momento en el que un venezolano se nos acercó con su hijo y nos decía como que, por favor, ayúdenos, es que tengo aquí a mi hijo y el niño así con cara de corderito degollado, como que sí, todo tiene toda la razón, mi papá necesita de tu ayuda, es muy triste esa situación y me cuestiono mucho también como cristiana de yo qué haría allí en ese momento, si ayudarlo, si comprarle, está bien, en qué va a gastar el dinero, porque como humanos nos preguntamos mucho eso. Y al final yo tuve mi conversación con Dios y esta lección me la respondió porque es tan sencillo como es que hay que amarlos porque Dios los ama a ellos.
Porque Dios nos invita a nosotros también como parte de su pueblo, que lo estamos conociendo a Él, que estamos en esta relación con Él, de invitarlos a ellos también a entrar en este pacto, porque ellos fueron creados también a nuestra imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, así como nosotros, y que además de todo, para ellos también hay una redención. Para ellos también había, y en el contexto de Israel, para esos pueblos que obviamente estaban en un abierto rechazo hacia Dios como creador, como único sustentador, de todas maneras para ellos también había gracia. Entonces, hay una reflexión también aquí muy bonita, y es que antes de invitarlos a amar, también los invita a entregar sus corazones a Él primero. O sea, como déjense, permítanme entrar en relación con ustedes a través de este conocimiento con sus corazones, y luego sí aprendan a amar a ese extranjero, porque es que yo los amo a ellos y ustedes también fueron extranjeros. Entonces es como una preparación para nosotros en algún punto. Yo me ponía en el lugar de ellos. Yo en algún punto yo también quiero migrar, quiero salir de mi país, y si yo llego a estar en la situación de ellos, difícil. Ya. Sí, sí, sí. Me gusta esa última partecita, Cami, y voy contigo, de hecho, porque tú hablas muy bien de, bueno, porque Dios lo ama, ¿no? Pero esa última parte de porque también somos extranjeros, ¿no? En que lo dice, o porque también fuimos, y habla de la historia de Egipto. Al final, esta gente fue esclava. Entonces, ¿qué relación tiene eso con nosotros, Cami? Pues yo quería mencionarles algo, y es que tu pregunta es muy dura. Es muy dura porque somos convenientes. En la medida que, voy a colocarlo como dice la canción, en los años 1600, o sea, hace mucho tiempo atrás, Estados Unidos, como referencia, aceptaba a todo el mundo. Era el país de la libertad. Y claro, todo el mundo era bienvenido porque se necesitaba fuerza de trabajo, se necesitaba gente joven, se necesitaba poblar sitios. Entonces, el extranjero no está tan mal visto porque era necesario. Pues llegó un momento en donde el extranjero no es necesario porque la economía está de X o de Y forma, porque está quitando empleo, entonces ya deja de ser un agradecido y ya lo empieza a ver como bicho raro. Y eso fue exactamente lo que le sucedió al pueblo de Israel, sacando a colación a lo que estamos hablando en este momento. Fueron recibidos con las manos abiertas, y de un momento a otro vieron que el problema se les estaba saliendo de las manos. Venga para acá, mi amor, y les clavaron todas. Entonces, llegó un momento en que dejan de ser importantes, dejan de ser necesarios, y les pagamos de otra forma. Entonces me cuestiono mucho, no solamente con el extranjero, me cuestiono mucho yo como persona, yo como familia, yo como hermano, yo como hijo, como empresario, qué tanto realmente me acerco a las personas por interés y qué tanto las alejo también por la misma situación, porque ya no me sirven. Son extranjeros porque están por fuera de mi casa, están por fuera de mi puerta, o están por fuera de mi negocio. Sí. Porque hay que llevarlo solamente al contexto país, hay que llevarlo al contexto personal. Sí, sí. Me gusta eso que mencionas porque a mí me surgió una pregunta durante el estudio, pues, de lo que ha sido esta semana, ¿no? Y es algo que nos pasa y que muchas veces nos pasa inconscientemente, y que el mundo funciona así, lastimosamente funciona así. Y es, ¿por qué tratamos al rico bien y al pobre mal? ¿Eso por qué pasa? Porque siempre hay, sin querer, esa segregación en plan de que a los que tienen dinero, a los que tienen mejor estatus, de alguna manera, siempre lo trato de alguna manera bien. Y a los pobres, pues son los menos favorecidos, no les doy el mismo trato. Si al final somos personas, somos humanos, tenemos los mismos derechos, y ya llegaremos a eso. Pero es lo que nos pasa, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? En plan, Gabo, ¿qué necesitamos para amar al extranjero? Nosotros, ¿qué necesitamos para amar a alguien que no es, y lo pongo entre comillas, igual a nosotros? Al parecer no es exactamente igual que nosotros. Porque hay dos veces en la Biblia, bueno, dos citas especiales donde se le pregunta a Jesús precisamente cuál es el mandamiento más importante de todos.
O en otra pregunta que de hecho lo hace mucho más práctico, le dicen directamente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo supongo y parto del hecho de que si estamos todos conectados aquí y si tú estás viendo este video y si tú estás interesado en este tipo de temáticas, hay un interés genuino en tu corazón por saber qué debo hacer para ser salvo. Esa es la pregunta que todos tenemos. Todos queremos ser salvos y todos soñamos con esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Básicamente en ese contexto Jesús siempre aproximó la historia de la misma manera y contestó de una forma específica las dos veces. Y la repetición en la Biblia es un contexto de que es importante. Y en ese contexto de cómo amamos al extranjero y cómo podemos realmente vivir esa vida, él lo dice en palabras de tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Eso es lo primero, pero lo junta con ese mismo mandamiento haciendo un solo gran mandamiento muy importante y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dicen las dos historias. De hecho, eso lo podríamos encontrar ustedes en Lucas 10 y en Mateo 19. Y Jorge, una aclaración que a mí me encanta, que la hacen en el capítulo 19 de Mateo, en el versículo 21, donde dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, y utiliza la palabra perfección, ¿qué es perfección en términos del cielo? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Y eso tiene que ver, Jorge, con el contexto de la temporalidad. Nosotros, ¿dónde estamos construyendo riqueza? ¿Es aquí o es allá en el cielo donde queremos estar? Ahora, la religión que Jesús plantea en la Biblia no es una religión de lo que dejamos de hacer. Y nosotros como cristianos muchas veces nos centramos en no peco, entonces yo no voy a hacer esto porque es malo y no voy a hacer aquello porque también es malo. La religión que presenta la Biblia, y esto es un concepto que para nosotros como cristianos es como si lo estuviéramos apenas reaprendiendo, no es lo que dejo de hacer, sino lo que sí hago. Y en el caso de lo que Jesús está planteando, me está diciendo, lo que sí hago en forma del prójimo que me necesita, y en este caso es el extranjero. Jorge, es un tema de entender qué significa amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y una de las formas prácticas de amar a tu Dios sobre todas las cosas es amando a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tiene que haber un ejercicio de empatía, tiene que haber un ejercicio de entender cuál es la misión, de entender la Biblia, de conocer a Jesús. Tiene que haber, Jorge, un ejercicio de cambio de corazón y eso solamente viene por medio de Dios y del Espíritu Santo. Sí, eso que mencionas me hace referencia a algo que también trataba la lección, ¿no? Y esto no sé tú cómo lo ves, Edwin, porque al final el cristianismo, no podemos negar que en algunos momentos lo hemos disfrazado con mucho legalismo y que nosotros también los adventistas hemos caído en ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos decirlo de esta manera, podemos adorar en el día apropiado, ¿no? Podemos de alguna manera comprender la verdad sobre la muerte, tener súper claras las creencias, las doctrinas, hablar del infierno, de la marca de la bestia, las profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no amamos al prójimo, si no lo respetamos, si no lo amamos, si lo tratamos con justicia, de nada servirá tanto conocimiento. ¿O tú cómo lo ves, Edwin? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. O sea, si no tenemos amor, pues de nada vale. Y Dios nos llama a que precisamente seamos esa luz en este mundo de oscuridad. El mundo necesita amor. El mundo necesita de nosotros, que nosotros seamos empáticos, como decía Gabriel, que nos pongamos en los zapatos del otro. Lastimosamente, a veces la iglesia misma se llena de legalismos, a veces, y pierde de foco lo que es el evangelio, que es servir, es darnos a los demás. Yo digo que si nos enfocáramos en eso, estoy seguro que muchas más personas vendrían a los pies de Jesús y podríamos cumplir con ese cometido, ¿no? De llevar el evangelio a todo el mundo. Jorge, antes de continuar con la conversación, yo quería traerte una cita y de hecho me encantaría saber también qué pensamos nosotros de eso, porque hay un capítulo que está en el Espíritu de Profecía, es el capítulo 70 del deseado de todas las gentes, y esa frase que hay allí contesta casi que literalmente la pregunta de la que tú y Edwin están conversando, porque dice, aquellos a quienes Cristo elogia en el día del juicio cuando Él venga a pagar a cada uno de acuerdo a lo que hizo con su vida o no, pueden haber sabido poca teología, pero albergaron sus principios por la influencia del Espíritu Divino. Dice, fueron una bendición para los que los rodeaban. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado un espíritu de bondad. Antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amor para con los misioneros. Ojo con lo que dice aquí. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente y quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano.
aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Y mira la conclusión, Jorge. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Y te vuelvo a plantear el concepto inicial. Es que la religión no es lo que dejas de hacer, no es ser un santo, no es apartarme para no pecar, no es entonces dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Y mira que eso es completamente irracional a lo que nosotros pensamos. Ser un santo en el contexto de que la Biblia lo presenta, que Dios quiere que seamos santos como su Padre es santo, Sí. no se trata de dejar de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno. Es una invitación activa, es una invitación a salir y mover las manos, mover los pies, ir a donde está el necesitado, llevarle comida al hambriento. Sí. Es una religión práctica y no podemos quedarnos Sí. sentados. Sin Y ahí, duda. ahí yo le añado que primero de Juan 4:20 es muy clara, nos llama mentirosos. Eso es así de sencillo, porque dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea que más claro imposible, somos unos hipócritas si estamos diciendo que amamos a Dios, pero no lo vivimos como un evangelio en acción. Sí, me gusta porque creo que llegamos a la parte favorita de la lección, al menos mía, durante esta semana, ¿no? Porque la pones de una manera muy práctica y responde un poco a la pregunta de, al final, vale, listo, hemos hablado de cómo amar al extranjero, por qué amarlo, qué necesitamos nosotros para amarlo, etcétera, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Es cómo actuar con él, cómo pasar del amor como un concepto sentimental que no se puede palpar, por decirlo de alguna manera, a acciones, a cosas realmente que se pueden evidenciar fácilmente, ¿no? Y es cómo actuar con él, y ese actuar es en el día a día, ¿no? Y aquí no puedo evitar vincularlo con el tema de los derechos humanos, que lo trataba la lección. Y me surgen muchas preguntas, ¿no? Entonces, ¿será que los derechos humanos y la religión sí tienen cabida? Y de hecho, no sé si ustedes han leído, pero el tema de las Naciones Unidas, estuve buscando un poquitico de que ellos dicen, ¿no? Ellos fueron los que se inventaron este tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y quiero leerles el primer artículo así de sencillo, ¿no? Porque siento que de alguna manera ellos están hablando de religión, pero no lo saben. Y nosotros sabemos que ellos lo están haciendo, pero nosotros lo ignoramos. El artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero yo casi le pongo un número a eso y un capítulo y puedo decir que casi un versículo bíblico, ¿no? Y más en la manera en que termina. La pregunta es, ¿cómo tú y yo, Cami, Aleja, en el mundo de hoy, vemos esta relación de los derechos humanos en la religión? ¿Y cómo es nuestro papel? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel en ese contexto? Yo tengo algo para mencionar aquí y quizás lo que voy a decir le vaya a gustar a unos y a otros no. Y es que debemos dejar de ser, en muchas ocasiones, asistencialistas. Debemos generar proyectos que realmente sean sostenibles a lo largo del tiempo. Generar verdaderas oportunidades de cambio y de transformación. Y eso requiere tiempo y esfuerzo, no solamente económico, sino en tiempo y en emoción y en trasnocho y en dedicación. Es mucho más fácil ir a servir un plato de comida, a mucha gente le servirá, mucha gente llenará su estómago, pero hay muchas cosas que el mundo necesita más que un plato de comida. Entonces, ser asistencialista en ocasiones es importante, pero no es el plan de Dios. Lo hemos visto durante todo el Antiguo Testamento se refleja la importancia del extranjero, del viudo, de la viuda, del huérfano. Y yo no sé si ustedes han puesto a analizar, hay 7 fiestas judías y hay una de las fiestas judías que es la fiesta de las cosechas. También es nombrada la fiesta del Pentecostés y también es nombrada la fiesta del extranjero. Y justo en esa fecha, los extranjeros llegaban a Israel porque abundaba y sobreabundaba la comida. Y era muy bonito ver toda la estrategia de mercadeo que estaba haciendo Jesucristo en ese momento con el pueblo de Israel. Porque la gente se acostumbró a que el extranjero era bien tratado en esa tierra y en una fecha especial.
Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés después de la muerte de Cristo, por eso es que es necesario hablar en tantas formas, en tantas lenguas, llegarle a tantos corazones que estaban sedientos de él. El mercadeo lo venía haciendo historia tras historia, años tras años, de una forma extraordinaria. Y viene Jesucristo y dice, eso es lo que tienen que hacer con el extranjero. Y no fue una forma asistencialista, fue un proyecto que lo llevó hasta su punto máximo y fue una declaración prácticamente del plan de redención. A mí me gustaría añadir algo ahí muy bonito también, porque es que esto va incluso desde muchísimo antes de todas estas fiestas, porque al momento de la creación, él nos da un regalo a toda la humanidad y es el tema del sábado. Y es muy bonito porque contextualmente cuando les da esa ley al pueblo de Israel a la entrada de la tierra prometida, él se los da en el contexto que ellos entienden, y ellos de pronto en ese momento con el tema del sábado, como pasó muchos años después, se creyeron muy únicos y muy exclusivos y muy el sábado para ellos. Pero entonces dice aquí que dice más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, y más abajo dice que ni siquiera el extranjero que está dentro de tus puertas va a trabajar, pero dice para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Aquí nos da un principio de equidad, un principio de igualdad, incluso de inclusión, valga la redundancia, porque me encanta que diga tu siervo y tu sierva, en un contexto en el que se cree que Dios es machista o que no incluye a las mujeres o que incluso es un Dios injusto. O sea que es bellísimo ver esto, en el que sin importar la condición, extranjero, israelita, pobre o rico, todos por igual necesitan disfrutar de este descanso para entrar en esa relación con él, como lo decía en un inicio. Y por supuesto, los mismísimos profetas, Jeremías, Isaías, Zacarías, Miqueas, Amós, todos, si nos sentamos a leer los libros, nos hacen una amonestación de lo que realmente Dios quiere. Y de hecho, se los leo aquí en Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí. Bueno, yo creo que han hecho un resumen espectacular de esto. Edwin, ¿hay algo más que agregar con respecto al tema de los derechos humanos y la religión? Yo digo que por el legar, pues no, ya todo está muy claro, pero sí creo que la religión pura, o sea, la religión como tal, debería centrarse mucho en preocuparse por el prójimo, preocuparse por los demás. A veces nos centramos tanto en nosotros mismos o tanto en las reuniones de la iglesia o tanto en las actividades de la iglesia que nos olvidamos un poquito a las personas de afuera y al extranjero, como venimos hablando. Entonces creo que es un llamado como a poner eso en práctica también. Creo que es un llamado que la lección nos está haciendo a cada uno de nosotros para que lo tengamos en cuenta. Sí, Gabo. Porque siempre se vale, con la mejor de las intenciones. Camilo dijo una frase al principio que él dijo, yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, yo quiero decirte, Camilo, yo sí estoy de acuerdo contigo, pero yo también creo, y quiero simplemente que el mensaje no quede en el aire para hacer la invitación completa, hay que ayudar a la gente en el largo plazo y hay que transformar vidas, por supuesto, pero me quedo con una frase que aparece ahí en la escuela sabática que dice, si Jehová es Dios de dioses y Señor de señores y gobernante soberano y sustentador de la creación, pero también se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros y muestra su cuidado al satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. Entonces yo creo que la invitación, y esto todos estamos de acuerdo, aquí no estamos ni discutiendo ni mucho menos, yo creo que esa frase de que amor con hambre no dura aplica también en las relaciones humanas de todo tipo. Y para que una persona pueda empezar a conocer el amor de Dios, pues hay que empezar con lo urgente y que lo urgente nos vaya llevando a solucionar todos los problemas de largo plazo, pero sí no caer en el engaño de que simplemente tapando huequitos aquí y allá todo el tiempo, pues ya hicimos suficiente, sino realmente tratar de convertir a las personas. Y Jorge dijo algo que a mí me gustó, porque Jorge dijo, wow, las Naciones Unidas inventaron el concepto del derecho y todo eso que es real, eso es lo que aparece en la historia, pero es que Deuteronomios 10 del 17 al 19 dice, Dios que es Dios de dioses y Señor de señores, pide
justamente no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y Naciones Unidas, esto se lo inventó Dios hace miles de años. O sea, Total, total. con todo respeto, pero este modelo de gobierno no es una innovación del siglo XXI. Esto se lo dijo Dios en la Constitución de Israel como nación, y el propósito era que Israel viviera de una manera tan diferente que el resto del mundo pusiera los ojos en él, porque era diferente. Y ahora, si ahora en este momento el derecho está pervertido, en el tiempo de Israel era mucho peor, o ya no sé cuándo ha sido peor en realidad. Ya no sé si era peor antes o ahora, ya no lo sé, pero sí sé que había un mensaje que sale de Dios, y ese modelo de gobierno, Jorge, donde la empatía, la justicia, la no diferenciación de personas, cuidar al huérfano y a la viuda, es un modelo que sale de Dios y que será también el modelo que regirá en el cielo cuando Él venga por segunda vez y ya no haya más dolor, ni llanto, ni etcétera. Y Sí. así brevemente, incluso también condena la corrupción. O sea, dice Isaías 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. O sea, que esto también es completamente bíblico. Sin duda, sin duda. Y creo que vamos llegando al final de lo que ha sido pues la lección de la semana, pero no quiero llegar al final sin antes ahondar un poquitico en el concepto de lo que es extranjero, ¿no? Al final, para muchas personas puede decir el concepto de extranjero o la etiqueta de extranjero no es tan bonita, etcétera, etcétera, pero tiene un significado muy profundo, ¿no? Y para traerlo al lado práctico de lo que nosotros hacemos como cristianos día a día es que un extranjero es alguien que sabe que aunque esté en este lugar, no pertenece a él, ¿no? Que está de paso y que en algún momento siempre tendrá las ganas de volver, ¿no? A ese lugar inicial. Y creo que es algo que nos da esperanza a ti y a mí como hijos de Dios, el saber que estamos de paso en este mundo, que estamos hay una canción que me gusta mucho que dice temporary home, hogar temporal, y que es lo que actualmente tú y yo estamos viviendo, ¿no? El punto es que mientras vivimos en ese hogar temporal y somos extranjeros, hay que adaptarse a este mundo en algunas cosas, ¿no? Y era algo con respecto a cómo vamos al extranjero y cómo nos comportamos el día a día, cómo vivimos, porque todo esto influye un montón en la manera en que nos comportamos. El link que hacíamos entre derechos humanos, por supuesto, y la religión, el cristianismo de hoy en día que tú y yo vivimos, porque tenemos que estar muy pendientes en decisiones muy trascendentales, el hecho de cómo, lo que decía hace un rato, alguien está en la calle, me pide dinero, se lo doy o no se lo doy, o pienso que esta persona va a coger el dinero y no va a comprar comida, sino que va a hacer otra cosa, ¿no? Ese tipo de decisiones determinan de alguna manera mi relación con el extranjero y mi cristianismo, o decisiones tan importantes como a qué partido político voy a apoyar, en el sentido de esas personas tienen muy claras políticas de apoyo en el tema de protección de los más vulnerables, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de decisiones pequeñas son trascendentales en el estilo de vida que tú y yo como cristianos estamos llamados a demostrar. Así que quiero que lleguemos al final compartiendo directamente cuál ha sido esa conclusión, ¿no? que tenemos, ese pensamiento final, esa frase con la que nos quedamos y que con la cual de alguna manera resumimos lo que ha sido la lección de esta semana. Edwin, empiezo contigo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención una cita de la hermana G. White en el Ministerio de Curación, donde dice que Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. En el tiempo de Jesús, pues ustedes saben que los fariseos y los escribas, ellos querían que solo fueran los judíos, y de hecho tenían algunos problemas con las naciones vecinas, con los samaritanos, etcétera, etcétera. Pero Jesús vino a derribar todas esas fronteras, por así decirlo. Él les daba amor, misericordia a todos, sanaba a los enfermos, y pues qué mejor ejemplo que el de Cristo Jesús. Así que la invitación es que nosotros también podamos dar ese amor, dar de lo que tenemos a todas las personas que nos rodean. Sin duda, Gabo. Jorge, yo me quedo con un pequeño pedacito de Isaías 58 donde se nos dice: ¿no es acaso el ayuno que yo escogí compartirte un alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es acaso dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Entonces, en ese momento, cuando no se trate de lo que no hagas, sino de lo que sí hagas,
Tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declarará sin culpa y la gloria del Señor te seguirá. Sí, Bien. sin duda. Cami, Aleja. Yo me quedo con Santiago 2. Me encantó muchísimo del 2 al 13 y especialmente con el del, dice el 13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo me quedo con Efesios capítulo 2, versículo 19, que es técnicamente lo que estabas mencionando ahorita, Jorge. Y así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En este momento pertenecemos a un, a un lugar de paso, somos extranjeros aquí Mm, y debemos de preparar nuestra ciudadanía real. Debemos organizar nuestros papeles para que esa visa nos la aprueben. Y realmente tenemos todas las de ganar y es sí. simplemente seguir lo que Dios nos pide, cumplir lo que Dios nos da y cumplir también nuestra misión, pero con agrado, con amor, sirviendo a los otros. Amén, amén, así es. Yo creo que el mensaje es muy claro, así que nada, quiero agradecerte a ti que pasaste este ratito con nosotros y que aprendimos juntos lo que el Señor quiere, por supuesto, volver a recalcar y poner en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que nada, gracias por estar aquí, que tengas un resto de día feliz y el Señor te bendiga.